Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a nuestro nuevo podcast ¿Quién está en esto? Hoy tenemos un gran entrevistado, él es Enrique Matuska, que en términos de servicio público supimos de él por la reconstrucción en la región del Biobío post-terremoto 27F, como secretario regional ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que conocemos como CEREMI. Después tuvo la desafiante misión de ejercer como jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo durante el último gobierno del presidente Sebastián Piñera. Gran labor. Y hoy te tenemos aquí, en Quién está en esto, como director de Desarrollo Urbano Habitacional de Déficit Cero. Hola Pamela, hola Diego, muchas gracias por la invitación, saludar a todos los que nos escuchan y felicitarlos también por este espacio, el podcast y el proyecto que están desarrollando. Gracias. Hola Enrique, bienvenido obviamente a nuestro programa ¿Quién está en esto? A todos que nos están viendo y escuchando también a través de las distintas plataformas, recuerden que pueden seguirnos a través de redes sociales en ¿Quién está en esto? Y también suscribirse. Y siempre da gusto el like ahí al videíto, la suscripción es gratuita, aparte es gratis, así que estamos ahí a un clic de distancia entre ustedes. Hoy día tenemos a un tremendo invitado, le vamos a hacer distintas consultas muy importantes, así que comenzamos con este programa del día en quien está en esto, con Enrique, a ver si le pronuncio bien la primera, Matuska. Más o menos, pero ahí está. Súper bien. Vamos. No, estamos bien, estamos bien. Enrique, primero consultarte qué es y finalmente a qué se dedica Déficit Cero. Y bueno, y gracias por la pregunta, porque no es la primera vez. Mira, la Corporación Déficit Cero es un proyecto que nace hace aproximadamente 2 años atrás, desde la Fundación Techo, y en donde el trabajo que venía realizando la Fundación a propósito de los campamentos, que seguramente todos nosotros conocemos, eh, empiezan a identificar frente a este explosivo y aumento de las familias que se empiezan a migrar a esta situación, se dan cuenta básicamente que el campamento es la última exclusión habitacional de otras formas de acceso a la vivienda. Antes de haber llegado al campamento, esas personas estuvieron viviendo en un arriendo abusivo, hacinadas, allegadas. Por lo tanto, para resolver el problema de campamento, había que ver lo que nosotros decimos el iceberg completo, no solamente la punta del iceberg, sino que había que ver el problema completo. Y en eso nace una alianza junto con la Cámara Chilena de Construcción y Techo para formar este proyecto que es la Corporación Déficit Cero, que lo que busca principalmente es poder incidir en mejorar las políticas públicas con respecto al acceso a la vivienda frente a distintas líneas, proyectos, estudios, una red de municipios que tenemos, una red de dirigentes. Tenemos distintos canales por distintos medios en donde capacitamos a municipios, a la familia, a toda la gente en el fondo con respecto a este gran mundo MIMBU. Y también generamos muchas propuestas de política pública y de soluciones habitacionales para poder hacer que idealmente, porque déficit cero es una provocación en el fondo, el nombre, podamos llegar con mejores políticas públicas a las familias y idealmente llegar a ese déficit cero. El 31 de mayo estuviste en el Congreso para exponer en torno a los campamentos, donde hoy viven más de 120.000 familias a lo largo de todo el país. Pero, Enrique, llevamos alrededor de 25 años tratando de darle dignidad a las familias de campamento. Partió Felipe Berríos con 2.000 aguas para el 2000, lo que después dio inicio a lo que tú también nombraste, Un Techo para Chile, fundación que se mantiene hasta el día de hoy y que han marcado hitos importantes. Yo me acuerdo perfectamente el 2010 sin campamento. El Techo puso la urgencia en nuestro querido país de terminar con los campamentos. Y el Ministerio de Vivienda también ha robustecido sus planes, si bien poniendo quizás más énfasis en algunas administraciones más que en otras, igual tiene un plan que pretende erradicar los campamentos. ¿Qué pasa todo esto? Para las personas que no necesariamente están tan familiarizadas con las particularidades y complejidades del tema, ¿por qué, Enrique, pese a todo esto, en vez de disminuir, siguen aumentando?
Mira, las cifras son bien preocupantes, ¿eh? Como para hacer un recuento y colocar un par de datos a lo que tú mencionabas, el año 96 teníamos el registro más alto de familias o personas en campamento, y esto era alrededor de 100.000, ¿ya? De ahí comenzaron distintas cruzadas, tú las mencionaste muy bien, con respecto a poder erradicar los campamentos, erradicarlos y dar soluciones a esas familias que añoraban en el fondo una solución habitacional. Llegamos básicamente a lo más bajo, que fue el año 2005, con 20.000, 24.000 familias. Yo me acuerdo de eso. Y del año 2005, la cifra empieza a subir muy a poquito, hasta que llegamos al 2019, en donde entre el 2005 y el 2019 pasamos de 20.000 a 40.000 familias, ¿ya? Estos son registros techo y registro mismo. O sea, duplicamos en todo ese tiempo. Pero lo errante en el fondo es que pasamos del 2019, que son 45.000 familias que estaban en campamento, al 2023 a 113.000 familias, que es el registro más grande de familias en campamento que ha tenido, o que por lo menos hay registro. Y en tan poquito tiempo, en el fondo. O sea, del 2019 al 2023, en 4 años, quintuplicamos la cifra. Y eso se debe a varios factores. Bueno, de lo que nosotros tenemos identificado, tenemos la pandemia, y eso generó un empobrecimiento de nuestra población y obligó en el fondo, además por hacinamiento en el fondo, obligó a que las familias vieran otra opción. También un efecto migratorio, particularmente en la zona norte y central, eh, y algunos otros indicadores también políticos, etcétera, etcétera. Pero ha sido un crecimiento exponencial y algo que de alguna manera ningún instrumento público logró identificarlo, porque fue en muy poco tiempo. O sea, ese crecimiento que nosotros veíamos en el 2005, medianamente podíamos controlarlo, o por lo menos estábamos en vías de control frente a los distintos instrumentos en distintas administraciones. Pero lo que hoy día estamos viendo es una situación tremendamente compleja, porque el nivel de familias que se van hoy día a campamento son básicamente, solo por poner proporciones, hoy día, por ejemplo, ya hay 100 familias que se acaban de ir a un campamento. Esa es la tasa en el fondo de crecimiento que uno tiene en proyección. Y precisamente lo que tú mencionabas, en el campamento hoy día se está discutiendo un proyecto de ley que incorporó el Ejecutivo, en este caso el MIMBU, para que el MIMBU pudiese tener más herramientas para poder abordar distintos fenómenos, no solo campamentos, sino que distintos fenómenos de asentamiento irregulares, ¿ya? Y esto básicamente, y por eso que nosotros apoyamos la idea de legislar, es porque hoy día el Estado tiene que no solamente modernizarse, sino que también contar con más herramientas para poder acceder a las familias a distintas soluciones. Hace muy poquito, hace como 2 meses atrás, nosotros sacamos un estudio junto a Techo, precisamente en donde identificamos todos los campamentos a nivel nacional y los caracterizamos en 5 grandes grupos, ¿ya? Los campamentos históricos, los grandes y nuevos campamentos, los pequeños campamentos, y esto ha sido súper relevante y muy bien acogido, y también por eso estamos también en el Congreso ofreciendo en el fondo esta información, porque hoy día el fenómeno del campamento cambió. O sea, uno recuerda en el fondo el campamento como lo que mencionaba, es la última exclusión habitacional que lamentablemente tienen las familias para poder acceder a una solución. Hay millones de relatos. Me acuerdo de uno, por ejemplo, en Talcahuano, de una pareja en el fondo que decía, mira, nosotros juntamos el dinero para poder tener una vivienda, juntamos el dinero, fuimos a una inmobiliaria, nos firmamos distintos papeles, solamente era un proyecto,
y después de un par de años nos dicen que el proyecto no se va a realizar, volvieron a hacer el mismo proyecto, no nos reconocieron la promesa que habíamos firmado y los precios subieron. Por lo tanto, que uno entiende en el fondo que fue una venta en verde en el fondo. Por lo tanto, me decía, yo como hombre, como proveedor, como generador de sueños de mi familia en el fondo, apreté los dientes, agarré a mi familia y dije, vámonos a tomar un terreno eh, que uno no lo valida en el fondo, pero entiende también el sufrimiento. Vamos a tomar un terreno porque tocó millones de puertas, pero el sistema no lo acogió, no había ninguna solución o no logró palmar con alguna solución, por lo tanto se tomó un terreno y empezó a construir su casa porque efectivamente quería tener un espacio en el fondo para su familia. Lo que se tradujo también en problemas para la hija, porque la hija en el fondo le daba mucha vergüenza decir que vivía en un campamento, pero esa realidad uno la empieza a ver mucho más a menudo. Pero también hay un fenómeno de cierto romanticismo con respecto al campamento, porque hoy día empezamos a identificar otro tipo de campamento, y es que eh, Enrique, Como que se le cortó la luz a Enrique, ¿o no? parece. Bueno, Enrique se le había cortado la luz, pero ya volvió. Le habíamos preguntado que por qué los campamentos, en vez de disminuir, seguían aumentando. Eh, Enrique, si queréis retoma de dónde tú estabas, como para no responder todo de nuevo. sí, comentábamos que hemos vivido desde el 2019 en adelante un crecimiento explosivo de los campamentos, y esto tenemos algunas teorías sobre fenómenos de migración, lo que nos ocurrió en la pandemia, que hubo mucho empobrecimiento de las familias y además mucho hacinamiento, por lo tanto tomaron muchas de ellas decisiones en poder buscar otras soluciones habitacionales. Y lo más importante es que estábamos un poquito a ciegas, porque teníamos de alguna manera una visión media romántica también de los campamentos, en el sentido de que seguíamos con la mirada en el fondo que el campamento es la última exclusión habitacional para buscar una vivienda. Hace muy poquito, como comentaba, hace un mes atrás, terminamos un estudio que también a propósito lo mostrábamos en el Congreso. Les señalábamos en el fondo que realizamos este estudio con techo, identificando distintos grupos, en el fondo, para poder clasificarlos, porque el fenómeno campamento ha cambiado radicalmente. Hoy día nosotros los tenemos categorizados en cinco grandes áreas, o cinco grupos, que son los pequeños inactivos, son los grandes migrantes, los macrocampamentos, los estratégicos, los periféricos. Y esto es muy importante porque, uno, no para todos los campamentos es la misma solución. ¿Ya? O sea, por ejemplo, en el norte tenemos muchos campamentos de familias migrantes, de los cuales sabemos que muchos de ellos hoy día no pueden contar con una solución habitacional. Pero también hay campamentos que son históricos, y en donde ellos están agrupados, tienen un comité, están viendo alguna solución habitacional. Hay otros que son mucho más chiquititos y que es mucho más fácil abordar. Entonces, el fenómeno campamento no solamente ha cambiado en composición, sino que también ha cambiado en términos de objetivo. Hoy día vemos campamentos en donde las familias que se emplazan ahí no buscan una solución habitacional. Están emplazados ahí y quieren permanecer ahí. Y también hemos visto fenómenos culturales que han ido cambiando dentro de los campamentos. O sea, cuando vemos algunos campamentos, por ejemplo en Nuevo Amanecer, en donde las familias vienen de otros contextos culturales, de otros países, su forma de vivir es precisamente la que ellos están teniendo hoy día. Entonces, llegar como con toda la herramienta, decir, oye, venimos en el fondo como Estado a entregarte una solución habitacional, para ellos no es solución, porque en el fondo la manera en que ellos están habitando es precisamente la manera en que ellos quieren estar. Así como también otros fenómenos de inseguridad que estamos empezando a ver también
de manera, con mucha preocupación en el fondo, pero el fenómeno ha cambiado. Y así como partió esta conversación diciendo que el déficit hoy día es muy grande, y es necesario poder caracterizarlo, en el fondo poder entender el déficit. El fenómeno de campamentos también hay que entenderlo para precisamente poder generar soluciones que sean acordes a esas familias y no soluciones genéricas, ni. Ujú. Bueno, Enrique, la verdad que hay hartas cosas que preguntarte, de acuerdo al menos lo que pudimos ver en el Congreso y lo que también tenemos conocimiento sobre los campamentos. Para los que no saben de qué tratan, son asentamientos precarios, donde las familias no tienen acceso a servicios básicos como agua, luz y alcantarillado, que básicamente puede ser algo muy común para muchos, pero para otros no. Hoy claramente hay campamentos que están mejores equipados que otros, pero las condiciones mínimas para vivir todavía no están solventadas. Una de las preocupaciones más evidentes, además de lo que ya mencioné, es la mayoría de que ellos están emplazados en quebradas o en terrenos peligrosos, como por ejemplo posibles inundaciones. Bajo esto, Enrique, preguntarte de alguna manera qué estrategias específicas se están llevando a cabo y qué proponen ustedes como déficit cero para abordar riesgos y en este caso desastres naturales en los campamentos que lo hemos visto últimamente, por ejemplo, el incendio de Valparaíso, incendios, marejadas, terremotos, para qué hablar. Eh, la verdad que si afecta a la población general, en asentamientos precarios como los campamentos, afecta muchísimo más. Claro, ahí, bueno, volver a recalcar que lo primero que hay que entender es que en qué tipo de campamentos estamos hablando. Por ejemplo, hoy día en Valparaíso estamos diagnosticando la zona del Gran Valparaíso. Valparaíso ha tenido distintos eventos. Hace un par de años atrás fue el incendio en Valparaíso. Lamentablemente hoy día fue en Viña, con muchas muertes lamentables. Pero el Gran Valparaíso ha tenido una historia en el fondo de muchos eventos eh, forestales, eh, y una serie de otros. Entonces, lo primero que uno tiene que decir en el fondo es cuál es la solución de los campamentos. La solución, la verdad, es muy sencilla, pero muy compleja a la vez. Es disminuir el déficit habitacional. O sea, el fenómeno acampamento es precisamente porque hay muchas familias, como comentábamos delante, en que antes estuvieron arrendando, eh, muchas de ellas de manera abusiva. O sea, por ejemplo, en Peñalolén arriendan por 250, 300 mil pesos un dormitorio, y un departamento son para 3 familias. O sea, el valor de un departamento hoy día está básicamente en un dormitorio. Entonces, el nivel de hacinamiento y de allegamiento cada vez es más exponencial. Entonces, ¿cuál es la solución de los campamentos? No veamos la punta del iceberg, o sea, veamos el iceberg completo. Si reducimos el déficit habitacional, obviamente vamos a reducir los fenómenos de campamento. Ahora, hay algo muy importante que tú mencionabas, que es estar en zonas de quebrada, están sobre basurales, y eso es lógico, porque las familias que van a buscar un terreno para poder instalarse con medianas condiciones, buscan terrenos que estén eriazos, ¿cierto? Medianamente eriazos, y que sean accesibles a las fuentes laborales donde ellos pueden generar oportunidades de trabajo. Ahora, ¿cuáles son esos suelos? ¿O cuáles son esos territorios? Bueno, son precisamente los terrenos que no se pueden edificar por distintas condiciones, o porque están en una área de inundación, o porque son una quebrada, y por lo tanto puede generar aluviones, o remoción en masa, o están sobre un basural. Entonces, son terrenos que estratégicamente están conectados a las redes urbanas, precisamente por las fuentes laborales, pero no tienen un uso habitacional y por algo están eriazos. Entonces también hay un trabajo de planificación, precisamente con respecto a esos suelos. Entonces, primero hay un trabajo que es
es el previo en el fondo del campamento y es donde nosotros hoy día, pese a los grandes esfuerzos del Estado y distintas administraciones, nos estamos quedando atrás, que es con respecto a la planificación. Planificación, imagínate que recién en el 2022, a propósito de la Ley de Integración Social y que da origen al Plan de Emergencias, que es la Ley 21.450, se establece que los planes reguladores comunales da la obligatoriedad de actualizarse y que en esa actualización se incorpore el componente de déficit habitacional y cómo se va a solucionar o en qué parte se va a resolver. O sea, hasta el año 2022, toda nuestra planificación de las ciudades distinguíamos los usos de suelo, infraestructura, dónde va a haber vivienda, dónde va a haber comercio, dónde va a haber zonas mixtas, zonas de exclusión, etcétera, etcétera. Pero el componente que no se incluía era precisamente, para mí, el más importante, que es cuántas Claro. viviendas necesito en una ciudad para poder ampliar un límite urbano o para poder densificar. Y eso recién en el 2022 se incorpora, de lo cual ningún plan regulador lo ha incorporado después del 2022. Hoy día tenemos dos ejercicios, que es Renca y San Joaquín, que es previo al 2022 y que eran ejercicios más bien exploratorios. Pero hoy día no tenemos ningún plan regulador que incorpore el déficit habitacional. Entonces, que no nos sorprenda, yo sé que la planificación, a mí me encanta, urbana, es bien compleja y bien aburrida en el fondo, pero desde el primer instrumento, que es planificar las ciudades, no estábamos abordando precisamente el déficit habitacional y por ende aparecen fenómenos que si no hay oportunidades, no hay suelo, no hay oferta de vivienda, va a haber fenómenos de campamento. Entonces, desde el punto de vista cómo solucionamos los campamentos, primero, planificación. Sí, tenemos grandes desafíos en poder actualizar los instrumentos y en poder acortar los plazos. Hoy día esos procesos demoran aproximadamente entre 8 y 9 años y ahí nosotros también hemos hecho propuestas, particularmente estamos en eso ahora de poder acortar a un tema ético en el fondo y acortar los procesos de planificación a 3, 4 años. Al igual que el acceso a la vivienda social o el fondo solidario de S49, que hoy día también se demora en promedio 8 años, en que una familia empieza a agruparse, busca una solución, eh, busca un terreno, o sea, tiene que además buscar un terreno, llevárselo a la entidad patrocinante, desarrollar un proyecto, ir al Servio, que se lo revisen, que postule, que se lo aprueben y recién iniciar obra es un proceso de 8 años. Nosotros creemos que eso tenemos propuestas de reducirlo a 3 años y medio, porque también éticamente una familia no puede estar esperando 8 años. Entonces, si una familia está llegada, está hacinada, y tú le dices, mira, si quieres acceder a una vivienda, espera 8 años, claramente su solución va a ser ir a tomar otra alternativa en campamento, otra, porque obviamente yo no quiero tener a mi hijo 8 años viviendo en el fondo de esa manera. Enrique, disculpa, antes que sigas. Con respecto a eso, porque, claro, mencionas que hay un promedio de espera de 8 años. Ustedes plantean, ¿cierto?, que sea a 3,5, quizás, bueno, 4 Mm. años en total. Trámites más, trámites menos. Pero, ¿qué opinas acerca, por ejemplo, de la focalización, que es un tema importante hoy día que se discute en los CEREMI, en la CEREMI, sobre a quién se le entrega y a quién no? Se ha visto hoy día, durante los años anteriores, que de alguna manera solteros, en este caso sin hijos, postulan y quedan finalmente y la familia está arriba. La verdad que como que se ha vulnerado el sistema finalmente. Te pregunta eso, si finalmente si quiere adelantar los plazos, pero también un foco en priorizar a aquellas familias que realmente no lo necesitan, versus las que pueden esperar quizás un poco más o que pueden tener una solución fuera de lo total 100%. Qué buen punto. Mira, hoy día, Diego, si tú no eres, tenemos un término nosotros, mimbuista, que es algo relacionado en el fondo con el mimbu. Si tú no eres afín a la política habitacional del MIMBU o a los programas del MIMBU, la verdad es que obtener información es tremendamente difícil. O sea, nosotros, por ejemplo, que trabajamos
no solamente en el Gran Santiago, sino que también en región y país. De hecho, yo soy de región y muchos de ustedes están en región hoy día. Es más rápido que... O sea, Santiago concentra mucha información. Cuando uno va a región, uno conversa con municipios y con los servicios regionales y con la Sereni, y cuesta mucho que llegue principalmente la información de programas, de estrategia, etcétera, etcétera. Cuando uno conversa con desarrolladores, les es más difícil todavía. Cuando uno conversa con las direcciones de obras municipales, es aún mayor la brecha. Por ende, ¿qué queda para las familias que quieren acceder a una solución habitacional? Por lo tanto, lo que iba ocurriendo en el tiempo es que en esta línea, en el fondo, que yo mencionaba, que si yo quiero acceder al fondo solidario, entendiendo que es para el 40% más vulnerable, yo quiero optar una solución habitacional grupal, porque la política habitacional lo que de alguna manera dice es, si usted quiere una solución habitacional, entonces, agrúpese, forme un comité, ¿ya? Vaya donde una entidad patrocinante, busque un terreno que sea además de precio que el servicio pueda pagar, desarrolle un proyecto con la entidad patrocinante, busque una empresa que quiera construir ese proyecto con los recursos que hay, postule y adjudique. Lo que hoy día ha sucedido, que eso es como el flujo en el fondo, hoy día lo que ha sucedido es que hay una ventanilla única. Y es que en un suelo hay muchas familias y muchos comités que están tratando de acceder a ese suelo y tratando de llegar y pasar por esa ventanilla. Entonces, se desborda por los lados. Y lo que termina sucediendo, lamentablemente, es que los que tienen más acceso a información, y hay todo un paréntesis de cómo se accede a la información, los que tienen más acceso a la información son los que finalmente pueden o tienen mayor posibilidades de obtener un beneficio, pero no es necesariamente la gente más vulnerable. Dicho eso, lo que tenemos que avanzar y que algo ya se está haciendo son los convenios de prelación. ¿Qué son los convenios de prelación? Son un convenio entre Serviu y municipio en el cual se colocan los indicadores para poder identificar cuáles son las familias más vulnerables, ¿ya? Y en ese sentido, cuando se produzca un proyecto, tengamos un diagnóstico claro de cuáles son las familias más vulnerables para poder entrar a un proyecto. Nosotros, en la propuesta que te mencioné y que tú nombraste de poder bajar de 4 años a 3,5 años, no es muy compleja y algo se hizo para el año 2010, precisamente para el terremoto. De 8 a 3,5. De 8 a 3,5. ¿Y qué experiencia hay? En el año 2010 nosotros lo llamamos como los subsidios innominados. Hoy día podemos llamarlo como edificación directa. Y es en aquellos territorios, principalmente donde más cuesta construir porque hay menos oferta de suelo y de vivienda. Y es donde precisamente más se concentra el déficit. Entonces, en esos territorios donde nosotros sabemos el déficit habitacional y la demanda habitacional en el fondo, entonces no esperemos o no endosemos a las familias la responsabilidad de buscar un suelo, desarrollar un proyecto, cuando las herramientas del Estado históricamente las ha tenido para poder desarrollar vivienda. Por lo tanto, no te preocupes, no busques suelo. Hoy día tenemos un banco de suelo, por lo tanto, partamos al tiro haciendo un proyecto, ¿cierto? Y mientras construimos el proyecto, a través de este convenio de prelación, que inclusive nos permite poder focalizar, como tú dices, Diego, con las familias más vulnerables, vamos desarrollando la integración en el proyecto y la integración comunitaria durante el proceso de construcción. Por lo tanto, la espera para una solución habitacional es lo que se demora el proceso de construcción, que son aproximadamente 3 años, más la escrituración, más la postulación. Entonces, le quitan la presión, ¿cierto?, a las familias de pelear por buscar un terreno, negociar el terreno, y todos los problemas que se asocian a eso, desarrollar un proyecto, etcétera, etcétera, cuando sabemos que el déficit está, sabemos que la demanda está y que la necesidad por vivienda está. Por lo tanto, focalicemos la energía en producir vivienda, porque además los subsidios están, o sea, fondo hay. Produzcamos vivienda y vamos empalmando el déficit en aquellas zonas donde sabemos que se concentra mayoritariamente el déficit.
Y estas son las áreas metropolitanas: Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Valparaíso, Viña, hoy día más que nunca, el Gran Santiago, el Gran Concepción y Araucanía, en el fondo. Ahí es donde se concentra básicamente la mitad del déficit habitacional. Claro, pero igual son hartos años, porque en el fondo, claro, 8 años es toda una vida, y a veces sabemos también que hay campamentos que esperan hasta 20. Claro, bajarlo a 3 años y medio, yo entiendo perfecto lo que tú dices, es mucho menos, pero es. Entonces, en ese sentido, ¿cómo le damos dignidad a las familias que viven en campamento? Y algo muy interesante que ustedes dijeron en el Congreso tiene que ver con los barrios transitorios. Barrios permanentes para familias transitorias, algo así como lo que ha hecho Felipe en La Chimba. Cuéntanos más con respecto a eso de la propuesta que ustedes tienen como déficit cero. Sí, y un poco para responder lo primero que tú mencionabas, Pame. Lo que pasa es que lo hemos vivido en los distintos procesos de emergencia y de reconstrucción y lo que nos toca vivir en el país durante 2 años, cada 2 años, en el fondo. Lo más complejo para las familias es la incertidumbre. Eso es lo más complejo. Es verdad. Y cuando la familia sabe que tiene una solución en un terreno determinado y que además está viendo construir su solución, le quitaste la mitad o inclusive más de la presión, ¿ya? Ahora, y muy buena la acotación. Hay que entender que hoy día, o hasta ahora en el fondo, o hasta el 2022, básicamente lo que teníamos mayoritariamente eran 2 instrumentos, que era la vivienda sin deuda, el Fondo Solidario de DC49, y la vivienda con deuda, que es el DC01. El DC19 es la integración de los dos, los proyectos de integración social. No, mentira que No, se le fue la luz. se le fue la luz de nuevo. No Ah, puede ser esto, bueno. muy interesante. Estamos en Chile. ¿Cómo? Está lloviendo en varias ciudades y Sí, regiones del además país. contar eso de que estamos en emergencia, hay varias regiones en emergencia climática, clase suspendida. Ahí está Enrique. Enrique volvió por las tinieblas, pero volvió. Enrique, ¿estás ahí? Hay algo que no habla Enrique, que es del arriendo también. Exacto, claro. Es un tema como interesante. No solamente la vivienda definitiva. Claro, que claramente los chilenos, todos queremos nuestra casa propia. Lo cantaba el temucano hace ya harto tiempo, la casa propia. Pero el arriendo también puede ser una alternativa, por lo menos desde la urgencia. Y algo, Diego. Estaba modificando los cuadritos. Enrique igual vuelve. Claro, o sea, yo creo que en ese punto es muy cierto, porque aparte el tema del arriendo no es una cosa que el ministerio quizás pueda influir directamente. Tiene un subsidio de arriendo, pero la oferta y la demanda va variando tanto por ciudad, por lo que por necesidad, etcétera, por el mercado. Yo lo veo, por ejemplo, lo que Sí, pasa en Magallanes. pero siempre hay oferta. O sea, claramente están los usureros, lo que contaba Enrique de Peñalolén o de cómo subían los arriendos. O sea, en Recoleta también, por ejemplo, yo me acuerdo que una pieza costaba 300 lucas y así arrendaban un montón a personas extranjeras que tenían que pagar, en verdad, montos irrisorios. Estábamos hablando, Enrique, sobre el arriendo. Ya volvió Enrique, está aquí en la intro del cuadro. A propósito de los eventos con los que sufrimos. Pame, te mencionaba entonces que hasta hace muy poquito nosotros teníamos 2 instrumentos, que era la vivienda sin deuda y la vivienda con deuda. Lo que la política habitacional tiene que ir mejorando en el fondo o modificándose en poder generar una red de soluciones habitacionales para los distintos perfiles que hay. Algo tú mencionabas, Diego, sobre la focalización, pero ¿qué pasa con los hogares unipersonales? ¿Qué pasa con los adultos mayores?
¿Qué pasa, por ejemplo, con los jóvenes que salen de Sename y no tienen dónde quedar? ¿Qué pasa con las mujeres que sufren violencia intrafamiliar y hoy día no hay ninguna solución, por lo tanto siguen estando en la casa? Entonces hay un sinfín de componentes de demanda claro, de demanda por vivienda, pero nosotros tenemos solamente dos instrumentos. Entonces, frente a cualquier problema, si es del RCH 40, del Registro Social 40, que son los más vulnerables, es una vivienda sin deuda. Si es sobre el RCH 40, entonces es una vivienda con deuda. Pero no necesariamente esa persona, esa familia, necesitaba una vivienda en propiedad del Fondo Solidario. O no, o lo que sucede hoy día, que lo que hablamos mucho en el fondo, que es muy rico para el serbio y muy pobre para la banca en el fondo, y está en un segmento en que no puede acceder a un crédito, pero tampoco puede acceder a una vivienda social. Entonces, tenemos que aspirar a poder generar una parrilla o un engranaje de soluciones habitacionales para los distintos tipos de demanda por vivienda. Y en eso, lo que mencionabas tú, Pame, con respecto al Congreso, es hacer la diferencia entre barrios transitorios y soluciones transitorias. Lo que hoy día estamos muy al debe en el país, y para eso nosotros hemos generado distintas propuestas, es con respecto a soluciones transitorias para distintos perfiles. Pero hoy día, de alguna manera, cuando uno revisa, por ejemplo, lo que está haciendo los Países Bajos, lo que está haciendo Copenhague, lo que está haciendo Australia, lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo particularmente España, lo que está haciendo el País Vasco, es poder, uno, generar un banco de suelo, check, nosotros lo estamos haciendo, pero generar distintos modelos público-privados para soluciones de arriendo asequible. Internacionalmente se conoce como arriendo asequible. Aquí podemos llamarlo arriendo justo. Está la Fundación Alcanzable. Tú, Pame, hablabas sobre el proyecto de Recoleta en el fondo, y es que básicamente una familia no pague más de un 30% de su ingreso familiar en un arriendo. Porque si paga más, está muy propensa a pasar al déficit habitacional o está muy propensa a estar como allegado hacinado. Y en eso tenemos que generar un músculo en términos de oferta, que hoy día no tenemos, pero también en términos de quién opera y administra estos tipos de inmuebles en el fondo para eso. Entonces, experiencias hay, y eso es lo que, por ejemplo, de barrio transitorio, está el caso de La Chimba, en donde son unidades, pero las familias van incorporándose y hay un fuerte acompañamiento social desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista productivo, para que esa familia, obviamente, no quede en esa vulnerabilidad, sino que pueda aspirar a una solución habitacional. Y eso es muy virtuoso en el fondo, porque este barrio transitorio, que puede ser también un edificio de arriendo, porque son soluciones transitorias para familias que están en camino a una solución habitacional o que incluso no la necesitan. Y alguien podría decir, bueno, pero todos queremos una vivienda propia en el fondo. De acuerdo, pero por ejemplo, migrantes. Migrantes no necesariamente requieren hoy día una vivienda. Hay muchas familias que no necesariamente quieren hoy día una vivienda en propiedad porque su situación de vida hoy día están, por ejemplo, en Temuco, pero probablemente en 5 años más van a estar en otra región. Entonces ahí también se generan ciertas distorsiones de que, claro, postulan una vivienda y la vivienda, sí, mira, te va a demorar mucho, pero si te vas a Constitución, tienes cupo para una solución habitacional. Lo toma, ¿cierto? Toma el cupo y muchas veces nos hemos dado cuenta que ese cupo al final vuelve donde está su fuente de trabajo y esa vivienda se arrienda de manera informal u otro efecto en el fondo. Entonces, por eso que lo que tenemos que aspirar es que haya un escalonamiento, ¿cierto? Y movilidad habitacional para los distintos perfiles. Entonces, si yo tengo una fuente de ingreso y puedo, en el fondo, y quiero tener una propiedad, perfecto, compro una vivienda.
Si yo quiero arrendar una propiedad cerca de mi trabajo y tengo para hacerlo, perfecto, arriende una vivienda a precio de mercado. Si a mí no me alcanza para poder arrendar una vivienda, perfecto, entonces que exista un subsidio en el fondo que me ayude a apalancar, pero que también exista oferta para poder acceder a solución. Si yo voy más abajo y no tengo para poder arrendar, perfecto, entonces está la vivienda pública, y la vivienda pública en el fondo usted puede arrendar en la medida de su ingreso o incluso por situaciones temporales, si no tiene fuente laboral, el Estado le provee una vivienda, ¿ya? Y así sucesivamente para distintas condiciones. Y eso que lo estoy nombrando de arriba hacia abajo también permite poder escalonar en donde yo hoy día me puedo encontrar en una situación, por ejemplo, sin trabajo y sin vivienda en el fondo, y el Estado me ayuda a estar temporalmente en una solución habitacional, pero el día de mañana, si logro obtener trabajo y mis condiciones laborales mejoran y mi ingreso mejora, entonces es propio mío y de mi libertad poder aspirar a irme a otro barrio o cerca de un colegio, porque me lo va permitiendo en el fondo mis condiciones. Toda esa métrica es donde nosotros debemos ir fortaleciendo los distintos instrumentos de política pública para las distintas necesidades de acceso a la vivienda. Enrique, bueno, yo quería dejar esta pregunta al final, bueno, se nos pasó el tiempo volando, pero no puedo dejar de preguntarte lo siguiente. Yo cuando subió este gobierno decía, ¿sabes qué? Plan de emergencia habitacional. Era una gran titular, ¿verdad? Salió en el Mercurio, me acuerdo. Gobierno anuncia plan de emergencia habitacional. Y yo dije, ya sabes que yo como conozco el caso Magallanes, veamos Magallanes en cifra el nuevo plan de emergencia habitacional. Me acuerdo que el Ceremi lo anunció con bombo y platillo. Y ahora cuando pasaba la cifra, oye, no era más que un año calendario de subsidio regular del mismo. O sea, no hay más viviendas de que las regularmente hay. Me parece, y te quiero preguntar, ¿qué te parece a ti este titular del plan de emergencia habitacional? ¿Qué de emergencia tiene? Y si finalmente, ¿qué se puede mejorar en ese punto de vista, más allá de la acción comunicacional que significa ese gran titular? Mira, digo, yo creo, a ver, primero, nosotros hemos aprendido que no existe la bala de plata, ¿ya? Y que además el interés de toda administración en el MIMBU siempre va a ser poder llegar de mejor manera a la familia. O sea, y eso ha sido histórico y algo que todos reconocemos en el fondo en las distintas administraciones. Todos tratamos de dar lo mejor de sí para poder responder de mejor manera. El plan de emergencia habitacional creo que tiene un tremendo acierto. Y es que el plan de emergencia habitacional lo que hace como objetivo, tiene dos grandes objetivos que son tremendamente loables. Primero, diversificar las soluciones habitacionales. No solo orientado al DS49 y DS01, DS19, sino que también busca o trata de incentivar la vivienda industrializada, el programa Empresa Trabajador, la resolución 390 que divide ciertas etapas para poder acortar. Entonces, tiene una arista de innovación precisamente en lo que más debemos avanzar, que es poder diversificar. El segundo gran objetivo, que es tremendamente complejo, y es que coloca énfasis precisamente en aquellas regiones donde históricamente ha sido más difícil poder llegar con soluciones. Antofagasta, Valparaíso, Iquique, Alto Hospicio y Santiago. Donde más ha costado en el fondo llegar con soluciones es donde más énfasis le coloca el plan de emergencia. Entonces, desde ese punto de vista, es tremendamente loable el plan de emergencia. ¿Qué es lo que se pudiese mejorar? Que es la segunda parte de tu pregunta. De partida, yo creo que el plan de emergencia no puede o no debiera abordar lo que es el déficit estructural. O sea, hoy día el déficit son 650.000 viviendas aproximadamente, en eso compartimos con el MIMBU. Si a eso yo le sumo la gente que paga más de un 30% de su ingreso familiar, subimos a 1.300.000. Y si además le sumo el déficit
cualitativo, no cuantitativo, o sea, todas aquellas viviendas que hay que mejorar, llegamos a 2 millones, 2 millones 2, 2 millones 3. Entonces, parcializar la acción del MIMBU solo en 260.000 es no mirar el iceberg completo, ¿cierto? Es no mirar el problema completo, porque estás focalizando y señalando en el fondo, yo me voy a hacer cargo solamente de esto, pero ¿qué pasa con todas las otras familias? Está bien, se entiende que el Estado no puede resolver ni ninguna administración en 4 años el déficit completo, pero hay que estar mirando el problema completo y poder ir innovando en el proyecto completo. Y lo segundo es que un plan de emergencia se da para situaciones de emergencia y no estructurales. Porque si no, lo que nos está pasando es que nos estamos llenando de planes de emergencia. El plan de emergencia hoy día de Viña, el plan de emergencia del Paraíso que fue hace 2 años atrás, también producto del incendio, el plan de emergencia habitacional, que es las 260.000 familias. Ojalá que mañana no tengamos otro desastre en el fondo con aluviones y vuelva otro plan de emergencia. Entonces, la familia, en el fondo, con tantos planes de emergencia, al final se pierde. Y también la acción del Estado, de los Servius, de la Seremi, también con tantos planes de emergencia se pierde. Entonces, efectivamente, el plan, y quiero recalcar esto, el plan de emergencias, hay 2 objetivos que los cumple a cabalidad y es súper loable, que es diversificar y además colocar foco precisamente donde está mayoritariamente el déficit. Pero no tenemos que perder de vista que el déficit habitacional son a lo menos 650.000 familias y en eso compartimos todo. La proyección que nosotros hemos realizado junto con la Universidad Católica es que en el mejor de los casos, ¿cuál es el mejor de los casos? Que el plan de emergencia se cumple, que las siguientes administraciones cumplen también con lo mismo que es el plan de emergencia. O sea, la tasa de construcción se mantiene. Tomamos el escenario del INE y es que no va a haber inmigración. Se cae prácticamente a cero. Y que no va a haber otra pandemia ni ningún otro desastre. Significa que de aquí al 2030 el déficit sería de aproximadamente 1.100.000 familias. Por lo tanto, y para eso nosotros tenemos varios gráficos que explican, pero en el fondo lo que nosotros estamos haciendo es que estamos satisfaciendo el flujo, ¿ya? Pero no el stock de vivienda. O sea, ¿qué significa? Es como que tú tuvieras una deuda y además deudas mensuales, ¿ya? Entonces tú llegas a final de año y al final de año tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo gastaba, tenía que gastar 100 y ingresaba 100. Por lo tanto, a final de año llego a 0. Y alguien te dice, más bien el banco te dice, ok, tus gastos eran 100, tus ingresos eran 100, pero te estás olvidando de la deuda que estás arrastrando antes. Y esa deuda es en el fondo el superávit o esa burbuja en el fondo que hoy día tenemos. Entonces, nuestra producción de soluciones habitacionales rodea entre los 50 a 60.000 viviendas año. ¿Ya? Las familias que ingresan, ¿cierto? También bordean esa misma cifra. Pero todavía seguimos con un stock de 1 millón de familias que todavía no tienen solución. Entonces, en el mejor de los escenarios, plan de emergencia se cumple, las siguientes administraciones siguen. Y además, insisto, no tenemos ningún otro evento, vamos a seguir teniendo 1 millón de familias sin poder acceder a una solución habitacional. Por lo tanto, y la pregunta que seguramente me vaya a hacer Diego es, ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Qué hacemos para poder resolver esto? Y nosotros, de alguna manera, hemos visto 3 pilares. Hay que aumentar la oferta de vivienda, y eso es generar distintos incentivos económicos en el fondo para que hoy día las inmobiliarias no migren en el fondo, o todos los desarrolladores de vivienda no migren a otros negocios, sino que efectivamente la vivienda en el fondo sea un motor de desarrollo en las ciudades, aumentar la productividad, ¿cierto? Y poder conectar la oferta
con la demanda a través de distintos instrumentos de planificación. Nosotros tenemos hoy día uno que son los planes de acción local, que lo hemos realizado en distintos municipios y estamos muy contentos con eso. Hace poquito terminamos uno en Valdivia para poder ver la oportunidad y conectar la oferta con la demanda. Pero necesitamos más vinculación público-privado. El Estado no puede satisfacer la demanda de soluciones de déficit habitacional por sí solo. Se requiere inversión pública y para eso hay diversos mecanismos para poder desarrollarlo y hay mucha experiencia internacional y también nacional para poder generar esos incentivos en donde atraigamos inversión privada para desarrollar vivienda de interés público. Un modelo que hoy día está, solo voy a nombrar uno, que está haciendo muy efectivo, es poder generar vivienda protegida. Y la vivienda protegida es un terreno del Estado, sea municipio, bien nacional, lo que sea el Estado, viene un privado, desarrolla un proyecto de vivienda protegida, ¿ya? Durante 40, 50 años para vivienda protegida y después de haber generado esa vivienda transitoria a costo cero para el Estado, después de 40, 50 años, todo ese inmueble, ese edificio, ese stock de vivienda, queda como patrimonio del Estado para las siguientes familias. De esos modelos es donde nosotros tenemos que empezar a aspirar a generar distintas soluciones para poder satisfacer el enorme déficit habitacional que tenemos. Excelente, muchas gracias. Enrique, te va a tener que despedir porque ya llevamos mucho rato. Te queremos agradecer tu tiempo. Más encima se le cortó la luz 2 veces al hombre, así que con mayor razón te agradecemos. Como le decimos a nuestros invitados en general, te dejamos las puertas abiertas de quienes están estos si es que quieres volver a comunicar algo que a mí y a Diego nos indigna. Es muy lamentable que 120.000 familias todavía vivan en campamentos, más todas las otras familias que tú nos fuiste contando, porque muy bien, ya eso sí que lo entendimos, esto es solo la punta del iceberg. La verdad que te queda una tremenda labor y te agradecemos por venir a contarlo acá. Nosotros en general, de hecho, por eso tiene este nombre el podcast. Con Diego nos preguntamos ciertos temas importantes para nuestro país y nos preguntamos quién está en esto. Y tú nos saliste porque efectivamente desde Déficit Cero estás trabajando para que muchas familias en nuestro país, chilenas y extranjeras, mejoren su calidad de vida. Así que un gran abrazo y muchas gracias. Y los despido a todos porque ya esto ha sido muy largo, así que... Gracias, Enrique. Un abrazo. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Pame. Saludos a todos los que nos escucharon y dejarlos invitados a una campaña que nosotros estamos haciendo, que una casa no es una casa. Una casa es mucho más que una casa, es la base de la familia, es la base de la educación, es la base para la salud, es la base para un barrio, para una mejor ciudad. Por lo tanto, si pueden seguirnos también, no solo en quién están estos, sino que una casa no es una casa, es mucho más. Creemos que la vivienda es el motor del desarrollo para muchas otras soluciones de seguridad, de tiempos que hoy día estamos viviendo, así que también dejarlos invitados y muchas gracias y espero volver a estar con ustedes. Gracias, Enrique. Buenísimo. Gracias por estar obviamente en quien está en esto. Así que la verdad que es un nuevo capítulo, la verdad que tocamos varios temas importantes, campamentos, hablamos de planificación territorial, hablamos de emergencias, hablamos un poco, sacamos las dudas también acerca de los números. Es súper importante saber tanto cuántas familias de campamento hay, tantas familias en déficit, porque de repente se hablan tantas cifras, es mejor tenerlas claras. Y Enrique, quiero dejar claro cuál es el déficit que hay un poco de la punta del iceberg que hablamos, que es el gran titular de hoy día, y frente a todo los desafíos que tiene nuestro país en materia de vivienda y urbanismo. Así que, Enrique Matiuska, director de Desarrollo Urbano Habitacional de Déficit Cero, muchas gracias por estar aquí y nos vemos prontamente. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.